Hola, episodio número 22, Cerebro Pixel Podcast. 22ª semana, damas y caballeros. Necesito ya que vayan preparando mi segundo trofeo cuando llegue a los episodios 30. Por supuesto, merezco otra medallita. Mi primer premio me lo dio Glub 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 a los episodios número 10. Sí, cuando llegué al 10º episodio me parece que me dieron el primer premio. Vamos a ver ahora qué premio me dan cuando esté en los episodios número 30. Esto se ha pasado rápido a la vez muy lento. No sé si me explico. Pasa que entonces veo que este es el episodio 22 y el número suena a nada. Especialmente un podcast donde ves que la gran mayoría de los programas tienen cientos, si no miles de episodios. Obvio, ellos tienen años ya haciéndolo y sacando por lo menos 2 o 3 episodios a la semana, acumulas los números con el paso del tiempo. Pero, a ver, la percepción que yo tengo es la siguiente. A mí se me ha hecho una eternidad estos 22 episodios. Recuerdo cuando estuve grabando, editando y sacando y organizando toda esta locura para el primer episodio, para el segundo episodio, para los primeros 5 episodios, que fueron 5 semanas. Las primeras 5 semanas, los primeros 5 episodios que saqué fueron los más difíciles porque estaba recién ajustándome, acostumbrándome a editar, a grabar, a sentarme aquí enfrente de una cámara con un micrófono a hablar paja con ustedes. Así que es ese periodo de adaptación como cuando vas al gimnasio y te duele todo, y estás todo incómodo, no sabes cómo agarrar las mancuernas, las pesas, no sabes cuáles son los movimientos adecuados. Así me pareció mi experiencia de los primeros 5 episodios y ya poco a poco le agarré el ritmo y ya bueno. No me siento el experto, pero definitivamente estoy ya en otro nivel. Ya no tengo la franelita roja de preescolar, ya creo que tengo la blanca de primaria. Así que vamos poco a poco por la celeste y después vamos por la beige hasta que me la quito y fuck it all. Sí, no puedo esperar a ver cómo va a ser este proyecto cuando llegue al episodio 100, por ejemplo. Y he visto varios podcasts de gente que yo consumo hace mucho tiempo. Esto es otro ejercicio que estaba haciendo. Estoy visitando los primeros episodios de los podcasts que yo más consumo, tanto americanos como sudamericanos. Estoy consumiendo mucho podcast mexicano en español porque tenía ya demasiado tiempo consumiendo todo en inglés y está buenísimo, pero bueno, quería darle también una vuelta al tipo de información y entretenimiento o contenido que estaba consumiendo, y los mexicanos se la traen bastante bien, Hay un podcast muy interesante de un chico llamado Roberto Madero. Él tiene un podcast llamado Creativo, está buenísimo. La verdad que me impresiona la cantidad de números que están jalando los mexicanos en podcast, que no los quiero ofender para nada. Lo que quiero es hacer esta comparación. O quiero señalar lo siguiente. Veo este montón de podcasts que no necesariamente son famosísimos. Gente que yo no conozco. Gente que primera vez los escuché y que los conseguí al azar en Spotify o en la red. Y están jalando miles de views, miles de interacciones. Eso está increíble. O sea, hay un público bastante poderoso en México y en Sudamérica en general. Y bueno, entonces me puse a explorar todos estos podcasts, los primeros episodios, y veo una curva muy similar a la que yo he estado atravesando, ¿me entiendes? Veo como los primeros episodios, obviamente su tracción de gente o interacción con el público era bastante limitada, y vi cómo mutó todos los programas. O sea, casi todos los programas y podcasts que están ahorita en la red, obviamente arrancaron con una idea y una dinámica, y si los ves ya en el episodio 300, 500, ya así por el episodio de donde vayan, ves otro programa prácticamente, ves una evolución, ves cómo la gente poco a poco fue colocando cada ladrillito y ladrillo y ladrillo y ladrillo hasta que hizo el castillo donde están sentados. Así me siento yo actualmente con este podcast. Me imagino que estoy en este momento construyendo las bases, las fundaciones. Ahora estoy estudiando, investigando otras cosas porque les voy a traer unas sorpresas en varios episodios de ahora en adelante. Está cool. Vamos a ver a dónde llega Cerebro Pixel en el episodio número 100. ¿Qué carajo voy a estar haciendo? ¿Dónde voy a estar? Bueno, ya saben, gente, @CerebroPixel, Twitter, Instagram, todos los domingos 7 de la tarde Eastern Time, un episodio nuevo por YouTube, Spotify y Google Podcast. Búsquenme, le dan follow, muy importante, denle follow, denle like y compartan. El episodio de San Valentín se movió bastante bien, estuvo bien cool.
Así que bueno, ayúdenme a seguir moviendo todos los episodios así de bonito como el último. Vamos a arrancar rapidito, tengo un par de títulos acá interesantes antes de meternos de clavado en el episodio de hoy. Tengo acá un titular súper interesante, por las razones equivocadas, obvio. Pero está interesante porque fue el primer ataque fatal en Australia, en Sydney, por más de 50 y pico de años. Desde el año 1963 no se registraba un ataque fatal de un tiburón hacia una persona en Australia. Y acaba de ocurrir durante esta semana, desafortunadamente, un encuentro donde una persona llamada Simon Nellis, de 35 años, estaba nadando en aguas abiertas porque se estaba preparando para una competencia. Y lamentablemente un tiburón lo vio pasar y bueno, lo mordió, y lamentablemente lo mordió muy mal. Hay un video inclusive de turistas que estaban en la costa viendo cuando el tiburón estaba como que mordiéndole, atacándole, y se ve... Pasa que ningún ataque de predadores en la naturaleza se ve lindo, todos coincidimos en eso, pero en el agua se ve especialmente dramático porque se ve como chorros de sangre, cómo se moja todo y cómo se mancha todo de negro con rojo, y ves cosas así como... Es muy violento, es muy grotesco, esa es la verdad. Y se ve una imagen donde turistas estaban así en la costa como que viendo todo el ataque sin poder hacer nada. Después enviaron unas personas en unas motos de agua y cuando llegaron el cuerpo del tipo estaba pero hecho papilla y no pudieron hacer nada. Después, como horas más adelante y días más adelante, empezaron a salir restos del tipo a lo largo de la costa, ¿me entiendes? Parte del traje, todo. Muy chimbo porque el tipo también estaba comprometido y estaba por casarse en los próximos meses. Qué mierda, y tan joven, 35 años, morir así de un mordisco de tiburón, qué asco. Lo lamento, Simon. La playa donde esto ocurrió se llamaba Little Bay Beach, en Sydney, Australia. Y ahora el gobierno australiano lanzó como una búsqueda de este tiburón para poderlo sacrificar, y salió la familia de la persona que falleció diciendo que no estaban de acuerdo y que Simón, la persona que de hecho se comió el tiburón, no hubiera estado de acuerdo con que mataran al tiburón porque era una persona que él amaba la naturaleza y apoyaba mucho cualquier tipo de movimiento de preserva, de ayuda al medio ambiente. Él entendía que él estaba entrando al territorio del predador apex del océano y por lo tanto tú estás jugando con una probabilidad de que eso ocurra. Tú estás entrando a la casa del tiburón y él simplemente está haciendo lo que él está programado para hacer. Él tiene hambre, él va a cazar. Otra cosa es que los tiburones, como no tienen manos, no tienen una manera de cómo palpar las cosas y darse cuenta qué carajo está alrededor, ellos lo que hacen es que te meten un mordisco, así que bueno. A lo mejor le quiso decir hola y le quitó la cabeza. Oh shit. Bien. En septiembre del año pasado, autoridades italianas hicieron pruebas de COVID a un cadáver de una persona de 41 años. Y resulta ser que la persona, casi 6 semanas después de haber muerto, seguía dando positivo de COVID. Y le hicieron 28 pruebas durante estas 6 semanas y las 28 pruebas dieron positiva de COVID. Traigo esta noticia a la mesa porque están debatiendo un tema muy delicado a nivel mundial, que es que le están dando ¿cómo es que le dicen eso? Los resultados de función o de función no. Es como que lo que están anotando del por qué murió la persona, le están anotando todo el mundo COVID, porque puede ser que estabas infectado de COVID al momento de morir, pero moriste en un accidente de tránsito, igualito te consideran una muerte de COVID. Entonces está impresionado de cómo carajo este virus sigue dando positivo en un cadáver que está almacenado en una morgue en frío. ¿Cómo sigue dando positivo cuando se supone que el COVID apenas sale a la superficie se muere? Es como que muy delicado. O sea, se dan cuenta, hay una disyuntiva en el verso donde hay personas que dicen que el COVID muere cuando está en contacto directo con la luz solar o cuando está sobre una superficie. Otros dicen que ya no se puede contagiar de superficie a superficie, que es solamente a través del aire. Estamos todavía tratando de descifrar a este virus, pero me parece re curioso eso. 6 semanas después de muerto, todavía sigue dando positivo.
hicieron un estudio más adentro de esta persona y se dieron cuenta que el tipo nunca registró algún tipo de síntoma durante su vida, o sea, durante los últimos días de vida, lo que lleva a sospechar a los médicos y profesionales que el tipo era alguien asintomático. Holy shit. En otra noticia, 4.5 billones de dólares en bitcoins fueron robados en el 2016 por una pareja que ya fue arrestada y presentada ante el Distrito Sur de Nueva York. Les voy a echar un cuento, miren esto. Era una pareja de 35 y 30 años respectivamente. A ver, sí. Ilya Lichtenstein, de 34, y Heather Morgan, de 31, era una pareja que vivía en Nueva York y que en el 2016 tuvieron acceso a una de las plataformas de cambio de criptomonedas más grandes del planeta y de alguna manera pudieron hackear y desviar muchísimos fondos de esta plataforma para billeteras digitales privadas de ellos, y prácticamente robaron 120,000 bitcoins. A ver. 120,000 monedas de bitcoins que están valoradas actualmente en 4.5 billones de dólares. En fin, lo que hace este caso bien curioso es que la chica Heather Morgan estaba tratando de ser como una influencer en TikTok y en las redes sociales, donde ella estaba dando consejos financieros para aquellos jóvenes de 20 y pico años que desean ser sus propios CEOs o quieren fundar sus propias empresas y quieren ser millonarios. Y es tan descarada la tipa que subía videos diciendo: les voy a decir cómo me hice millonaria sin un centavo de inversores ni un centavo mío. Lo podemos hacer así, tienes que enfocarte así, así, así. Le daba todos como que los consejos y te daba una lista de pasos a seguir para ser la persona exitosa que crees que eres a tus 22 años. ¿Entiendes? Es una hija de puta. En fin, los arrestaron y están esperando ahora presentarse a su juicio en un par de meses, donde van a descifrar qué carajo pasó. Y me puse a leer el caso y aparentemente ellos desde el 2016 comenzaron poquito a poco a desangrar esta billetera grande de bitcoins y empezaron poco a poco a diluir los fondos en diferentes wallets o billeteras virtuales alrededor del mundo, en diferentes cuentas anónimas con identificaciones falsas. Poco a poco empezaron a recoger su siembra, su robo. Y el gobierno los estaba rastreando. Ellos los estaban dejando que hicieran eso para poder construir el caso. Y ahora que ya lo tenían bien construido, nada más pudieron sacar 25,000 bitcoins, que igual es un montón de plata. Mi pregunta es: ¿eso que se pierde o de verdad la lograron recuperar? Wow, espero que puedan darle sus nalgadas por faltas de respeto. Mira, pero ¿qué coño haces tú con 4.5 billones de dólares? De verdad que tienes que ser un imbécil para pensar que robar esa cantidad de dinero iba a ser así de fácil, ¿sabes? La gente se engolosina. No estoy apoyando el hecho de que tengas que robar para nada. Me parece que les tiene que caer el peso de la ley. Pero, jugando acá como el abogado del diablo, oye, 4.5 billones de dólares es demasiado. Tú nunca, no te va a alcanzar la vida para gastar esa plata. De verdad era necesario meterte en ese peo, pudiendo haber sacado una cuarta parte, menos de una cuarta parte de ese monto, y ya vivías para toda tu vida cómodo, y tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿entiendes? Hay gente que se va para la verga. Y para cerrar, hay un montón de titulares ahora dando vuelta, damas y caballeros, que me imagino que ustedes están al tanto, y es lo que me va a abrir paso al tema de hoy. Hay un montón de cosas ocurriendo en este momento en Ucrania, específicamente entre Rusia, Ucrania y esta alianza militar mundial llamada NATO. Les voy a leer un par de titulares. El Reino Unido advirtió que Putin podría ir por los países bálticos para crear la Gran Rusia luego de invadir Ucrania. El presidente Biden de Estados Unidos el viernes aseguró de que Putin ya había decidido sí o sí invadir Ucrania, así que era inminente. En cualquier momento, damas y caballeros, van a escuchar una noticia de que Rusia cruzó frontera ucraniana y seguramente se empieza a desplegar alrededor de este país para tratar de tomarlo. Boris Johnson, que es el primer ministro de Reino Unido, denunció que Rusia planea en este momento la mayor guerra de Europa desde 1945. Mierda. ¿Qué está pasando
¿Qué está pasando en Ucrania y Rusia? Damas y caballeros, el episodio de hoy, episodio número 22, se llama ¿Qué pasa con Rusia y Ucrania? Vamos a adentrarnos dentro de este rabbit hole, vamos a explorar cuál es la obsesión que tiene Putin o Rusia con Ucrania y por qué tienen ya tanto tiempo tratando de tomar por asalto este territorio. ¿Por qué Rusia se cree en el derecho de reclamar todos estos territorios que alguna vez formaron parte de Rusia? Eso está súper interesante. Vamos a explorar el background, cuáles son los orígenes de este masivo territorio, este masivo imperio ruso a lo largo de la historia y cómo llegó al punto donde está hoy actualmente, en el centro, en el foco de las noticias, pero por las razones equivocadas. Espero que de verdad eso no escale porque de ningún conflicto bélico salen cosas buenas, esa es la verdad, de ningún conflicto bélico, pero me da mucho nervio, especialmente con los rusos y con esa área de Europa del Este, que es gente bastante ruda, ¿sabes? Los rusos, la gente asiática son bastante... estoy siendo bastante... ¿cómo se le dice a esto? Estoy generalizando mucho, estoy seguro que hay muchísimos rusos, hay muchísimos asiáticos que son tan buenos como tú y yo, pero ellos son personas que están criadas muy diferentes a ti, a mí, estás clarísimo. Son gente bien ruda. Es como pensar cómo criaban a tu abuelo o a tu abuela. ¿Se entiende lo que digo? Es gente que viene de otro contexto y otra realidad. Y lo digo, por ejemplo, en donde yo puedo tener seguridad, donde estoy hablando es en deportes. Específicamente en peleas, en MMA, wrestling, boxing. Cuando tú ves a los competidores rusos, son como máquinas. Son como de verdad unos robots, son como unos soldados, son extremadamente rudos, no les importa que estén peleando con las manos fracturadas, son como unos bulldogs, ¿me entiendes? Son gente bien ruda, gente que entrena en la montaña levantando troncos, piedras, ¿entiendes? Su estilo de entrenamiento y su mentalidad es muy diferente a la nuestra, entonces... Si pones este imperio gigante ruso a chocar con otro imperio bastante hostil y similar como es el ucraniano, créeme que eso va a ser una explosión de fuegos artificiales, pero por las razones equivocadas. En fin, vamos entonces a comenzar. Vamos primero a explorar cuáles son los orígenes de este conflicto, de dónde viene todo este peo. Bien, Rusia, todos sabemos dónde queda Rusia, es este país... Creo que es uno de los países más grandes del planeta, si no el más grande del planeta, ubicado en la parte nororiental de Asia. Es un territorio que ha estado poblado por los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Hay registro de herramientas de piedra de hace más de 1.5 millones de años. Pero los humanos modernos tenemos casi 40.000 años habitando el territorio ruso. Increíble, ¿saben que yo leí por ahí que a los seres humanos solamente le demoró 10.000 años poblar toda América, desde Alaska hasta Patagonia, bajo el sur? 10.000 años para dominar todo un puto continente, eso no es nada si lo ves en perspectiva. Bueno, hace 40.000 años hay gente viviendo en estas tierras hostiles y frías de Rusia, pero no es sino recién hasta el siglo VI en donde los grupos eslavos comienzan poco a poco a unirse y a fundar lo que tú y yo conocemos como el proto-imperio ruso o proto-Rusia. ¿Qué son los eslavos? Los eslavos son el grupo etnolingüístico más grande de Europa y el núcleo de estos grupos eslavos se encontraba situado hasta el siglo VI al norte de los Cárpatos. Los Cárpatos son un sistema montañoso en Europa oriental que forma como un arco de montañas de casi 1.500 kilómetros de largo por casi 150 kilómetros de ancho en promedio. Y cruza fronteras de Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Serbia y el norte de Hungría. Entonces todos estos territorios durante esta época, durante el siglo VI, están prácticamente dominados por tribus aisladas llamados eslavos, pero que poco a poco ellos comenzaron a compartir cada vez más el mismo idioma, las mismas tradiciones, rutas de comercio, comenzaron poco a poco a mezclarse. Estas tribus ya para el año 882 forman el primer Estado Unido eslavo. Eso suena raro, Estados Unidos.
Tampoco es que es un nombre, ¿entiendes? Es una descripción. Los Estados Unidos de América, bueno, los Estados Unidos eslavos. Bueno, para el año 882 se formó el primer estado eslavo que agrupaba todas estas tribus que estaban habitando esta parte de Europa. Y en el año 882 se fundó lo que conocemos hoy como la ciudad de Kiev, en Ucrania. Entonces se dan cuenta que los rusos, o la Rusia que conoces tú y yo, tuvo su origen en Ucrania, en Kiev. Ahí nació toda esta aventura y toda esta historia, que está desembocando hoy en día en tremendo problema bélico. Los vikingos comenzaron a aventurarse desde el noroeste hacia el territorio eslavo. Los vikingos comenzaron poco a poco a taladrar este nuevo imperio de tribus, hasta que lograron dominar este territorio y asignan al primer emperador o rey vikingo de los Rus. En este momento ya estos grupos eslavos se les conocía como los Rus. ¡Qué loco! Y durante el siglo IX el imperio fue conocido ya como Kievan Rus. Ya era como que empezó a transicionar de una tribu bastante precaria y como desorganizada a un grupo de varias tribus que compartían intereses e idiomas, hasta la incorporación de extranjeros vikingos que sumaron y nutrieron dicha cultura y crearon lo que tú y yo conocemos como Kievan Rus. Y entre 1237 y 1240 este imperio se derrumba porque comienzan las invasiones y la presencia del imperio mongol en toda Asia. En este momento Genghis Khan comienza su cruzada a quemar a todo aquel territorio y todo aquel imperio que se oponía a sumarse o a someterse a su poder. Era muy interesante porque Genghis Khan tenía una estrategia bien rara. A él se le da una imagen en la historia. Me imagino que ustedes deben escuchar que Genghis Khan fue un genocida y que fue un monstruo. Y lo fue. Pero a él lo describen como un tipo irracional que simplemente iba con toda su horda de soldados en caballo y iban visitando todos estos pueblitos y le iban preguntando: ¿quieres unirte o no? No, te quemaban el pueblo. ¿Quieres unirte o no? No, y te quemaban el pueblo. Para nada, supuestamente él tenía una estrategia que era, él sembraba un terror psicológico en todos los pueblos de esta área de Asia, haciéndoles creer todos estos mitos urbanos y todas estas leyendas que tú y yo conocemos, de que él decapitaba gente, bebía la sangre de sus enemigos, las quemaba a las mujeres vivas, etc. Él dejaba que todos estos rumores se esparcieran por toda Europa para que la gente estuviera extremadamente asustada. Y el día que él se asomaba en tu poblado o en tu ciudad, ya la gente estaba tan intoxicada de todos estos cuentos raros de él que automáticamente se rendían, y así él reducía la cantidad de choques o de encuentros bélicos donde él terminaba también perdiendo personal, recursos, así que se ahorraban todo el mundo un montón de cosas y simplemente se incorporaban a su imperio. Pero obvio, aquellas personas que sí, aquellos pueblos, perdón, que la verdad no querían formar parte del imperio mongol y no se querían someter, lamentablemente terminaban quemados, saqueados, sometidos. Era bastante feo, pero la verdad, entre nosotros acá ya conocemos cómo funciona la historia. Yo sé que hay exageraciones tremendas sobre Genghis Khan. En fin, durante la invasión de Genghis Khan, este imperio Kievan Rus, que era Proto-Rusia, fue golpeado terriblemente. Se cree que casi la mitad de la población de este imperio falleció durante este siglo. Y no fue sino hasta el siglo VIII, entre el siglo VIII y el XVI, que cuando el imperio mongol comienza a decaer y empiezan a dejar quieto a este imperio Kievan Rus, ellos poco a poco volvieron a pararse, a unificarse, a organizarse y se decidieron llamar el Gran Principado de Moscú. Ahí comienza, damas y caballeros, lo que tú y yo conocemos como Rusia. Bien, el Gran Principado de Moscú fue esta organización de territorios que la verdad que no era ni la cuarta parte de lo que tú y yo conocemos hoy como Rusia, pero comenzaron lentos y seguros a unificarse, a expandirse y a agarrar territorio. Ya durante esta época, estas personas que componían el Gran Principado de Moscú eran personas que estaban de cierta manera bastante resentidas por la manera en que fueron tratados, humillados, saqueados.
y despojados de su territorio a lo largo de todos estos enfrentamientos con los mongoles, contra los polacos, contra los suecos, contra todo el mundo quería pelear con Rusia y saquearla, porque en este momento pueden ver que Rusia fue fundada por tribus bastante precarias, eran nómadas, o sea, no los veían como una potencia, como un imperio sólido, y siempre los querían bullear, les querían quitar cosas, y así que tenías una población que estaba bastante resentida y estaba bastante impaciente por volver a tener su imperio y sus fronteras establecidas para poder vivir, ¿me entiendes? Para poder estar en paz. Que ladilla vivir cientos de años pendiente que el vecino te quiere estar quitando territorio, ¿me entiendes? Y doy gracias a Dios que eso no pasó tan heavy en Sudamérica. Sí ocurrió cuando se estaban fracturando todos estos territorios una vez que se cayeron las influencias de los diversos imperios españoles y portugueses, pero no tan heavy como la historia europea. Los europeos de verdad, pobres. En fin. Es durante esta época, cuando se funda el Gran Principado de Moscú, que comienza una ideología bien delirante, vamos a decirlo así. Los rusos se creen como los verdaderos herederos del Imperio Romano Cristiano. Ellos estaban bastante fascinados con todo el reinado de la antigua Roma. Ellos sentían la necesidad de llevar esa antorcha y que eran nada más los rusos los que tenían el derecho de velar por la protección de la cristiandad en Europa, y no solamente del pueblo cristiano, sino de los territorios y templos cristianos a lo largo de Europa y también del Medio Oriente. Anyways, con esta mentalidad de que, bueno, yo soy el próximo imperio romano, Rusia se propone, ok, vamos a empezar poco a poco a expandirnos, a empezar a reclamar los territorios que alguna vez nos pertenecieron y que, bueno, nos los quitaron, nos los saquearon. Y entonces comienza la expansión de Rusia. Ellos comienzan una cruzada expansionista que les permite ganar hasta 3 veces su territorio en tamaño. Y ya para 1547 están establecidas las bases de lo que conocemos hoy en día como el Imperio Ruso, comenzado con el reinado de los zars. Los zars eran estos monarcas y reyes que literalmente la palabra zar se traduce al César. Ellos estaban tratando de replicar ese estatus o esa imagen del César, del emperador romano cristiano. No sé si es cristiano, pero como pueden ver, los tipos estaban súper obsesionados con la historia de los romanos y querían replicarla. Con el reinado de Iván el Terrible, los rusos comienzan a expandirse hacia el este y llegan hasta más allá de los montes Urales. Y aquí entra un personaje sumamente importante, Pedro el Grande de Rusia. Pedro el Grande fue un zar súper importante entre 1672 y 1725, que se le atribuye a la incorporación del territorio ruso al panorama geopolítico de Europa. Durante esta época él se encargó de traer mucha influencia europea a Rusia, como arquitectura, moda, cultura, pero así como también trajo cosas de afuera, también se le atribuye a una de las movidas expansionistas más agresivas de Rusia. Así como él estaba absorbiendo esta influencia de afuera, él estaba empujando su territorio o su influencia en Asia increíblemente. Uno de los primeros objetivos fue ganar territorio hacia el oeste y el suroeste de Europa, enfrentándose directamente con el Imperio Otomano. El problema era que Rusia estaba con la idea de que sí o sí ella tenía que tener una base con acceso al mar Báltico hacia el noroeste por Suecia y otra base hacia el mar Negro hacia el sur. Luego de unos conflictos bélicos entre Polonia, Rusia y Suecia, Rusia termina anexando más territorios norteños y funda su capital, su primera capital, en San Petersburgo, dando inicio a lo que conocemos hoy oficialmente como el Imperio Ruso en 1721. Entonces ya como se dan cuenta que Rusia, se quitó de encima la mayoría de los problemas que tenía en su patio, en su vecindad. Todas estas invasiones, todas estas sequías, todos estos saqueos, enfermedades. Se paró, se puso los zapatos, dijo, se acabó el sometimiento, es momento de que el ruso ponga su pie firme en el panorama geopolítico europeo.
pero su mentalidad es yo, no solamente porque nos corresponde, sino porque es nuestra responsabilidad garantizar la protección de esta movida cristiana. Nosotros somos los verdaderos herederos del Imperio Romano. Así que ya se les cambió el mindset, el chip en la cabeza, y comenzaron poco a poco a empujar territorio, a invadir y empezar a crecer, porque ellos, su idea era dominar toda Asia y Europa en un mismo reino, un mismo imperio, o el nuevo Imperio Romano. Qué loco pensar eso, después de tantos de siglos y siglos, que tengas a alguien con la misma mentalidad que Roma. Entonces te das cuenta que es algo humano, ¿sabes? Eso no fue una idea solamente de los romanos. Es como la ambición del ser humano es infinita. Es como que el alcance del ser humano es mucho mayor a su imaginación, ¿sabes? Interesante. En fin, como Rusia comienza ya con esta cruzada expansionista, ocurren ciertos eventos que empiezan a trazar o a lanzar como las bases a los problemas geopolíticos que hoy estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, la guerra de Crimea en 1853, para hacer un resumen bien vulgar de esta guerra, se estaban peleando por el derecho o el título del protector de las tierras e intereses cristianos. Esto que les estoy diciendo, habían imperio francés, el imperio británico, el imperio alemán, el imperio polaco, el imperio ruso. Todos estos imperios compartían de cierta manera las ideologías y los principios cristianos, pero ninguno de ellos tenía todavía el argumento de que soy yo el que por ley y por derecho soy el heredero y el responsable de administrar y proteger los intereses de la iglesia. Hasta ahora no había ningún tipo de conflicto con eso, pero Rusia entró, puso su zapato y dijo soy yo, y se pudrió todo. Entonces, como estaba Rusia jalando influencia alrededor de Europa, tratando de demostrar a los diferentes imperios y que sí, de hecho Rusia es como que el guardián de la iglesia, Napoleón en Francia se picó y él vio esto como una amenaza para su autoridad de influencia también en Europa. Entonces él exige que lo asignen a él como el verdadero protector de la iglesia. Entonces termina jalando a una guerra al Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano contra Rusia, porque estos tres personajes o estos tres imperios no les convenía que Rusia se expandiera y lo siguiera empujando más hacia el este y hacia el oeste, ganando más territorio, porque obviamente si Rusia ganaba más territorio y más influencia, eventualmente iban a dominar toda Europa y nadie quería eso. Entonces pueden ver que ya Rusia empieza a generar malestar en esta área asiática del este de Europa. Esto fue en 1853. Mira, ya en 1853, hace 200 años, estaba Rusia casi 200 años, tratando de llevarse a Crimea. Y Crimea se la logra incorporar recién en febrero del 2014. Pero ya vamos para allá. Wow, es que qué loco. Es como estas naciones como China que trazan estos planes expansionistas o de dominio mundial a lo largo de mucho tiempo, ¿sabes? Ellos se plantearon, ok, en los próximos 200 años nosotros tenemos que ser la mayor potencia del mundo. Eso es un plan increíble. Saber que es un plan que ideaste tú, pero que no lo vas a terminar tú. Seguramente lo van a terminar 2 generaciones debajo de ti. Pero obviamente es el tiempo y es el trabajo que requiere para alcanzar semejante objetivo. Y fíjense, Rusia lleva ya 200 años también tratando de volver a expandir y llegar a ser el imperio que ellos sueñan que son, literal los herederos del Imperio Romano. Holy shit. Bueno, adelantando un poco en la historia, Rusia se mete en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y eso de verdad que cambió el panorama mundial y literal terminó desembocando en el problema que está pasando hoy entre Rusia y Ucrania. Durante la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética en este momento expandió tanto su influencia en Europa que logró incorporar gobiernos de Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, el este de Alemania, Polonia, Rumania y Yugoslavia. Solamente Grecia y Austria, a pesar de que estaban siendo ocupadas por rusos, ellos mantuvieron su autonomía. Los demás se tuvieron que someter literal al territorio ruso.
Rusia tomó tanto territorio de Polonia que prácticamente obligó a los polacos a moverse al oeste y ocupar parte de Alemania. Literal, los historiadores dicen que fue tan agresivo el empuje y la invasión que hizo Rusia que tuvieron que mover todo el territorio un poquitico al oeste, robando territorio de Alemania para prácticamente fundar otra Polonia porque se les habían quitado todas. Rusia comenzó, como el Cookie Monster, a comerse a todo el mundo porque obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, que está todo el mundo pobre, herido, falta de personal, de trabajo, de todo, tenías a la gente literal pasando hambre y de rodillas. Aprovecharon ese momento y se expandieron y sometieron a todo el mundo. Ellos también comenzaron a expandir su influencia en Asia después de la Segunda Guerra Mundial. Afuera de Mongolia, por ejemplo, ellos empezaron a fundar los primeros estados comunistas en 1945, y esto es lo que termina influyendo a China para transformarse o influir en China para que tome el camino del comunismo en 1949. Mierda, miren esto, desde 1949 a 1991 la Unión Soviética, que fue prácticamente este estado ruso comunista gigante que incorporó todas estas naciones, el estado de la Unión Soviética estaba compuesto por casi 15 países. Miren, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, obvio, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Mierda. Wow, literal. Yo creo que la Unión Soviética entonces en tamaño debe haber sido el país más grande del mundo, ¿no? A ver. Sí, mira. Durante su periodo de existencia, la Unión Soviética era por área el país más grande del planeta. ¡Wow! Eso está... Es que imagínate, tenías 15 países. Creo que debe haber sido algo similar a lo que pasó en Estados Unidos cuando se estaba unificando y formó Estados Unidos de América, ¿sabes? Eran todos estos mini países, todas estas mini regiones que eventualmente se unieron en este bloque completo. Eso era la Unión Soviética, era un bloque de países asiáticos y del este de Europa que compartían ideales, principios y cultura y tradiciones, todo basado en comunismo y socialismo, obvio. Entonces, ¿cuál es la obsesión de Rusia con Ucrania? Porque sí, cuando se cayó la Unión Soviética en 1991 y se desintegró y se fracturó en todas estas naciones, Rusia yo sé que quedó bastante picada, y de hecho Vladimir Putin, él llama o calificó la ruptura de la Unión Soviética como la mayor tragedia del siglo XX para Rusia. O sea, él se pasó por el culo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para él, esto fue lo peor que le pudo haber pasado a Rusia. Anyways, si tienes 15 países que componían esta Unión Soviética, ¿por qué Rusia se enfocó y se obsesionó con Ucrania? Es casi como ese novio que no supera a esa exnovia y sigue intentándole y quiere volver, pero la exnovia simplemente quiere salir con otra gente. Así parece Rusia. Pero me puse a investigar, ¿qué vínculo tiene Rusia con Ucrania y por qué está tan obsesionado con esta joya? Porque de todas las demás naciones que alguna vez componían a la Unión Soviética, ¿por qué tu obsesión con Ucrania? Y bueno, esto fue lo que pasó. Hace unos meses atrás, Rusia comenzó a enviar miles de tropas y equipos a la frontera oeste con Ucrania. Con la excusa, Vladimir Putin dijo a la comunidad internacional que ellos estaban haciendo ejercicios militares. Así, normal. Y la gente estaba como que, claro. Durante todo este peo, en noviembre del 2021 se celebra el World Leaders Summit en Ginebra, que es una reunión que hacen cada cierto tiempo los líderes mundiales donde se sientan a discutir temas como de economía, salud, etc. Durante esta reunión en Ginebra, el
el foco o el tema principal era el impacto del coronavirus en la economía europea y en la economía mundial. Cómo se iban a alinear todos para, primero que nada, enfrentar el virus y de una vez por todas eliminarlo, bien sea por vacunas, etc. Y cómo podían hacer para levantar a las naciones de estos huecos económicos. Ese era el foco de esta reunión. Pero justo cuando iban a celebrar esta reunión, Vladimir Putin decidió enviar 100.000 tropas, 100.000 agentes a la frontera, fortificó todo y se vio como una escalada más agresiva. Y la gente en la reunión, en el summit, todos estos líderes dijeron como que, ¿qué mierda te pasa, Putin? O sea, what the fuck are you doing? Y aquí viene lo más loco. Putin, antes de participar en el summit, envió como un mensaje a los grandes líderes en donde aclaró una lista de demandas de Rusia. La gente quedó como en el summit como ya va. No se supone que íbamos a reunirnos aquí a hablar de COVID, ya tenemos un montón en nuestro plato. ¿Qué coño quiere este tipo? Y entre las demandas que hizo Putin a la comunidad internacional dijo, número 1, parar la expansión de NATO. NATO es esta alianza militar del oeste, está compuesta por Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. NATO fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial como un intento del oeste o de Estados Unidos y todas estas culturas occidentales en frenar la expansión del socialismo y del comunismo. Esto fue especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a repartirse Europa entre la izquierda y la derecha. NATO representaba a la derecha, que definitivamente no apoyaba el comunismo. Bien, la segunda exigencia fue que NATO retire todo tipo de tropas militares del este de Europa. Right. O sea, te está diciendo, por favor, no puedes incorporar a más gente en tu club de mierda, que me cae mal, y tienes que, por favor, recoger a todo tu personal de aquí ya. Y por último, aquí viene la exigencia más ridícula de todas. Prohíbe que Estados Unidos proteja a todos sus aliados de NATO en la frontera de Ucrania con armamento nuclear. Right. O sea, se pasó, ¿se entiende? Es que fue muy raro, fue como que nadie se lo esperaba, pero a la vez se lo esperaba. Pero este tipo se paró en plena reunión de líderes mundiales con estas exigencias o estas demandas de la nada, mientras paralelamente está enviando cantidad de tropas y refuerzos y toda la frontera, porque se está preparando prácticamente para saltar. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Volvemos a la pregunta, ¿por qué te obsesionas con Ucrania? Este es el tema. El Imperio Ruso, literal, como pudieron ver al principio de este programa, fue fundado en Kiev, en Ucrania. Lo que tú y yo conocemos como esta ideología y esta cultura rusa nació en Ucrania en el año 882. De hecho, es de aquí donde inclusive ese proto-lenguaje que utilizaban en ese momento, ese proto-lengua eslava, evolucionó a lo que hoy conocemos como el ruso y el ucraniano. Ellos comparten casi las mismas tradiciones, las mismas canciones, las mismas comidas. E inclusive Nikita Khrushchev, que fue uno de los líderes más memorables de la Unión Soviética, su mamá era ucraniana y su papá era ruso. Es como una relación milenaria. Los rusos se sienten parte de Ucrania y los ucranianos se sienten parte de Rusia. De hecho, Vladimir Putin hizo un statement, hizo como una declaración y les envió una carta a los países del oeste de NATO, en donde él explica que la relación entre Rusia y Ucrania es tan cercana y tan inevitable como la relación que tiene Estados Unidos con Canadá. Él dice, ¿cómo es que estas dos naciones pueden subsistir una al lado de la otra con tanta influencia cultural, tanta gente se mezcla y se pasa entre las fronteras de manera amigable? ¿Por qué Rusia no puede hacer lo mismo con Ucrania? Obviamente él lo está pintando, tú y yo sabemos que él está haciendo su jueguito para poder alcanzar su objetivo, pero a donde voy es que los rusos se sienten que Ucrania le pertenece, que su imperio nació allí, por ende ellos tienen que volver a incorporar esta joya de su imperio, porque si de aquí donde surgió y nació todo este movimiento y todos estos sueños no les pertenece, imagínate qué influencia o qué imagen o qué idea le están dando a las generaciones de abajo. Que simplemente este imperio supuestamente poderoso e invencible lo pueden saquear y quitar territorios cuando le dé la gana a alianzas extranjeras.
¿Me entiendes? Yo entiendo que están súper resentidos y repicados y por eso es que quieren por eso es que quieren a Ucrania. Y es lamentable que en este momento, mientras están escuchando este podcast, hay miles de soldados moviéndose en la frontera esperando solamente un botón o una llamada para empezar un conflicto bélico. Y la verdad que da nervios. Yo no sé hasta dónde puede escalar esto, ¿me entiendes? Y si estamos literal al borde de una tercera guerra mundial y nosotros aquí escuchando el podcast de Cerebro Pixel, vamos a ver en números qué pasa de verdad si se llega a enfrentar Rusia con Ucrania. Aquí la cosa no está muy linda, mira. En fuerzas en tierra, o sea, en personal activo militar, Rusia cuenta con 850,000 personas activas contra 200,000 personas de Ucrania. ¡Mierda! Fuck, eso quiere decir que por cada soldado, por cada soldado ruso, ¿cuántos ucranianos hay? ¡Ja! O sea que si literal separan a mano limpia los rusos contra los ucranianos, por cada ucraniano, él se tiene que caer a golpes con 4.25 rusos. ¡Shit! En aviones, Rusia tiene 4.173 naves activas contra 318 de Ucrania. Imagínate, en el mar, 605 barcos contra 38. No. 12,000 tanques contra 2,000 tanques de Ucrania. 772 aeronaves contra 69 de Ucrania. Una fragata ucraniana contra 11 rusas. No, la verdad que Ucrania está totalmente... No se vale. Obviamente Ucrania no está sola, hay un interés de NATO y un interés internacional por los países del oeste en apoyarlo. Estoy seguro que Ucrania va a tener el apoyo de todos estos países, pero Estados Unidos yo no creo que por lo delicado que es la política internacional, yo no creo que se enfrente, valga la redundancia, de frente o asuma protagonismo en dicho enfrentamiento bélico así como así. Así que dentro de todo, a pesar de que le van a dar apoyo a Ucrania está sola. Ucrania se tiene que caer a golpes con ese monstruo ruso en los próximos meses. Espero que no escale. La verdad que están describiendo que literal esto puede ser un evento catalizador para un problema bélico mayor, ¿saben? Como el que ocurrió en la Primera Guerra Mundial con el asesinato del emperador Sajón ¿en dónde fue? En Serbia, me parece que fue que ocurrió esto. Que mataron a este rey, a este emperador y eso fue como el catalizador para la Primera Guerra Mundial. Obviamente cabe destacar que todo el mundo tenía el revólver así, estaba esperando cualquier excusa para tirar el primer plomazo, pero eso es lo que se está sintiendo acá. En febrero del 2014 Rusia le logró quitar con éxito Crimea a Ucrania y desde entonces ha estado poco a poco sembrando movimientos revolucionarios dentro de Ucrania de gente que literal apoya el hecho de que Rusia absorba a Ucrania. Son prorrusos, son gente ucraniana que cree que Ucrania debería pertenecer a Rusia, porque esa es la realidad. A pesar de que hay más gente que no apoya el movimiento comunista y socialista de Rusia en Ucrania y totalmente se quieren volcar a las ideologías y alianzas occidentales, hay una gran parte de la población que hay que reconocer que sí siente este vínculo y este deber con la patria madre de Rusia. Así que bueno, espero que este popurrí de información y de historia que les acabo de traer les haya brindado de claridad en el tema y ya estén un poco más informados de lo que está pasando al otro lado del planeta. Obviamente es mucho más complicado, pero ya tienen una idea bastante básica de lo que está pasando. Espero que esto no escale y que no tengamos que preocuparnos ahora no por una pandemia, sino por una maldita guerra. God damn it. Y una guerra que la verdad le va a mutilar muchos sueños y muchas personas. Espero que no. Bueno, gracias a todos por acompañarme en este otro Rabbit Hole, episodio número 22 Cerebro Pixel Podcast. Todos los domingos 7 de la tarde Eastern Time, un episodio nuevo, ya sea en YouTube, Spotify, Google Podcast. Denle like, compartan. Gracias.